Saludos cordiales. Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales desde la Cámara Peruana del Comercio Exterior, CAMEX. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso en Microsoft PowerPoint nivel intermedio. Mi nombre es José Francisco Bedregal Cáceres. Tengo una maestría en Administración y Dirección de Empresas y me desempeño como consultor de marketing empresarial. Culminada la presentación, culminada esta charla, pues con mucho gusto vamos a estar absolviendo las consultas, las preguntas, las dudas que surjan producto de esta presentación, ¿no? Que surjan producto de este tema para profundizar un poco más nuestro trabajo. Estamos en la unidad número 4, denominada formato de gráficos en una presentación. Y nos toca abordar el tema 2, cómo aplicar un formato a un gráfico. Esto nos va a ayudar a complementar todo el desarrollo anterior respecto a los gráficos, que ya lo iniciamos en la unidad número 3, para poder, ¿no?, de esta forma profundizar un poco más en la creación y la edición de los gráficos. Iniciamos pues en cómo aplicar formato a un gráfico. Cuando se hayan completado los datos agregados y los elementos, los datos, elementos del gráfico, como ya bien hemos visto, ¿no?, los títulos de los ejes, el título del gráfico, la tabla, la leyenda, la ubicación de cada uno de ellos donde mejor corresponda, ¿no?, ya sea de alguna forma predeterminada, alguna combinación de estos elementos de forma predeterminada mediante un diseño rápido, ¿no?, o ya sea mediante una forma personalizada utilizando el botón elementos de gráfico o agregar elementos de gráfico, ¿no?, con cada una de sus opciones para saber si se queda activada las líneas de cuadrícula, verticales, horizontales, si la leyenda va en la parte de arriba, abajo, izquierda, derecha, etcétera, ¿no?, ya sea que lo personalicemos de este modo, ¿no? A continuación, pues vamos a proceder, ¿no?, a dar los últimos toques, ¿no?, a la edición de nuestro gráfico, realizando unos ajustes finales, ¿no?, de tamaño, posición del gráfico, ¿no?, sus elementos y además de aplicar opciones de formatos finales. Para ello vamos a usar las herramientas que se encuentran en la pestaña Herramientas de formato de gráfico. Antes hemos utilizado las de diseño, ¿no?, diseño gráfico, para aplicar formatos a cualquier parte de un gráfico. Esto incluye a toda el área del gráfico, esto incluye a los marcadores de series de datos, esto incluye a la leyenda misma, o a las etiquetas, y a los títulos de un gráfico. Por ejemplo, las etiquetas ya te vienen predeterminadas de un color, ¿no?, de un determinado color, al igual que el relleno de la serie de datos que está representada por una columna o por, ya sea que se trate por una barra, ¿no?, etcétera. Si tú quieres cambiar, ¿no?, utilizar otros colores, ¿no?, si sea, por ejemplo, un gráfico en líneas, quieres utilizar otros colores que sean más representativos de pronto con el contenido de tu producto, ¿no?, si estás proyectando, ¿no?, los datos de una tendencia, ¿no?, de determinado producto, y ese producto está caracterizado, ese producto y el servicio está caracterizado por un color en particular, entonces se puede aplicar formato al gráfico, a todo el gráfico, a una parte, a algunos elementos, ¿no?, o en fin, a lo que mejor cada uno crea y vea por conveniente, ¿no? ¿Listo? Bien. Entonces, en ese sentido, pues, vamos a desarrollar este tema número 2, denominado cómo aplicar formato a un gráfico. ¿Cómo aplicar estilos de diseño? Primero, decir que los estilos de diseño se aplican automáticamente. Tenemos
aplican automáticamente ¿qué? Opciones de formato que cambian el aspecto de un gráfico. Vamos a ver, ¿ya? A un momento más vamos a ver. Un estilo así puede cambiar colores y bordes de los marcadores de datos, puede aplicar efectos a los marcadores de datos, algo ya hemos visto rápidamente en el tema anterior, pero en este tema vamos a detenernos a analizarlo, ¿no? Se puede también aplicar color al gráfico o al área de trazado, ¿no? Una cosa es todo el área del gráfico, que comprende todos los elementos del gráfico, y otra cosa es el área de trazado, que únicamente incluye la representación gráfica de los datos numéricos en sí, ¿no? Ya sea el espacio que contiene las mismas columnas, las líneas de cuadrícula, ¿no? Y también, pues, los rangos, las escalas, ¿no? Ya sea de los ejes verticales o también del eje vertical y del eje horizontal, ¿no? De ambos ejes. Ok. Se puede, pues, utilizar un estilo para aplicar un formato a un gráfico. Si no tiene tiempo para ajustar el formato de los elementos del gráfico, ¿no? Pero si se desea, también se puede personalizar cada uno de los elementos de un gráfico. Entonces, en el siguiente ejercicio vamos a aplicar un estilo a un gráfico y luego lo vamos a modificar. Y luego lo vamos a modificar, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí el paso a paso, pero antes vamos a ir contextualizando, ¿no? Con un pequeño ejercicio en este lado de nuestra diapositiva. Ok, para aplicar estilos de diseño, entonces debo de tener mi gráfico, me voy a insertar, voy a utilizar un gráfico, ¿no? Cualquiera, en este caso van a ser de columnas en 3D, ¿no? De columnas en 3D. Este es el que vamos a utilizar por ahora. Aceptamos. Aceptamos. Se nos inserta este gráfico de columnas en 3D, que vamos a decirle que únicamente tenga dos series, ¿ya? Para poder visualizarlo mejor. O con tres, vamos a dejarlo con tres, no hay problema. Está muy parecido, ¿no? En vez de agrupar las series una al lado de otra, lo que está haciendo este formato es darle profundidad a nuestro gráfico, ¿no? Y decir, bueno, esta es nuestra serie 1, ¿m? Las de rojo son la serie 2 y las de verde son la serie 3. Vamos a cambiar esto de series y categorías para que pueda estar un poco más personalizado nuestro trabajo, ¿ya? Vamos a suponer que este gráfico nos muestra la cantidad de productos ejecutados, ¿no? De productos ejecutados. Tenemos 4 categorías de proyectos ejecutados, ¿ya? 4 categorías de proyectos y tres series de datos, ¿ya? Bien, entonces en nuestra primera categoría de, de proyectos, ¿no? Vamos a tener consultorías, ¿no? Que ahora están muy de moda. Luego tenemos eh, servicios, ¿no? Tenemos también bienes, ¿no? La venta de bienes. Luego, son proyectos que trabajan con servicios, proyectos que trabajan con bienes, proyectos que trabajan con consultorías directamente. Pero aquí no hemos debido cambiar esto un ratito. Creo que hemos cambiado muy arriba. Consultorías, aquí tenemos servicios, acá tenemos bienes y de pronto acá tenemos obras, ¿no? Obras, ya está. Son los 4 tipos de productos que tiene una organización, por ejemplo, que trabaja con el sector, con el sector público, ¿no? El sector público no puede ser proveedor, ¿no? Sacas tu registro nacional de proveedores, proveedor. Puedes ofrecer o bien consultorías, o bien vendes servicios, o bien vendes bienes, o bien obras, ¿no? Todo esto va dentro de los proyectos de inversión. Bien. Ahora sí, puede ser para el sector público, como bien hemos dicho, ¿no? Vamos a mantener esas cuatro categorías. Puede ser para el sector público, puede ser también para el sector privado, o puede ser para, esta organización trabaja con ONGs, ¿no? Con ONGs. Listo. Muy bien, ya está. Ya está.
Vamos a ponerlo esto con mayúscula por si acaso, ¿ya? Privado. ONGs. Listo, muy bien. Cerramos nuestra tabla y ya tenemos nuestro gráfico un tanto más personalizado, ¿no? Se puede ver aquí, vamos a nuestro tamaño del texto para tener más espacio de visualización del gráfico. Ya está. El título es proyectos desarrollados. Ya está. Proyectos desarrollados. Consultorías, servicios, bienes y obras, ¿no? El sector público con color azul, el sector privado con rojo y las ONGs con color verde, ¿no? Público, privado y ONGs. Listo, los tres, ¿no? Y en la cantidad que corresponda, ¿no? Este, por ejemplo, vale 4.3, ¿no? Pues de repente puede ser la cantidad que se ha vendido en dinero, en ingresos, ¿no? Proyectos desarrollados, cantidad de proyectos, o puede ser por cantidad de proyectos, ¿no? Vamos a ponerlo por cantidad de proyectos. Cantidad de proyectos desarrollados. Puede ser cualquier otra descripción, ¿no? No hay problema. Vamos a modificar porque no puede haber, pues, por ejemplo, 4.3 proyectos, ¿no? Vamos a poner números enteros. Vamos a formato, perdón, a diseño. Vamos a diseño y modificar datos. Modificar datos y vamos a poner números enteros, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, acá. Ya está. Cualquier dato. En un caso práctico real, pues ya datos reales, ¿no? Bien. Cierro mi ventana auxiliar del Excel y ya tengo pues mis datos, ¿no? Mis datos de los proyectos que he ido ejecutando, hemos dicho ya sea en el sector público, en el sector privado, en las ONGs, ya sea que se trate de consultorías, de servicios, de bienes o de obras realizadas, ¿no? Bien, ya está. Entonces, este gráfico nos va a salir para copiar y pegar para los trabajos posteriores, ¿ya? Eh, Dice que se puede rápidamente aplicar estilos. Se puede aplicar estilos, ¿no? ¿Cómo? Seleccionando nuestro gráfico, en la sección herramientas de gráfico, seleccionar la pestaña diseño. Aquí tengo los estilos. Estos estilos de diseño ya vienen precargados rápidamente, ¿no? Tengo acá 2, 4, 6, 8, 10, 11 estilos de rápidos, ¿no? Bien. Un estilo puede, ¿qué hace? Cambia los colores y bordes de los marcadores de datos. Ahí va cambiando, ¿no? Va cambiando los colores, los bordes, los marcadores de datos. ¿Va cambiando? Sí, nos va cambiando, ¿no? ¿Ok? Aplica efectos a los marcadores, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este estilo 6, tenemos algunos efectos a los marcadores, ya sea el borde, si tienen sombra, si no tienen sombra, si tienen cierto nivel de transparencia, etcétera, ¿no? Y nos aplica color al gráfico o al área de trazado. Fíjense, en este caso vamos a utilizar este estilo número 2, ¿no? Este estilo número 2 que nos muestra también, pues, otra forma, ¿no? De darle, por ejemplo, una sombra ahí en el piso, un color al piso, ¿no? Para resaltar esa profundidad, en este caso, de este gráfico con tipo en 3 dimensiones, ¿no? Eh, Podemos tomar este otro, que es el original, o este, que por ejemplo, ¿no? Tiene cierto degradado, y fíjense que las columnas, ya sea por sectores público, privado y ONGs, en este caso, están pues una apegada a la otra, ¿no? Entonces, tiene pues su propia particularidad cada uno de estos estilos, ¿no? Modificando, cambiando colores, bordes, efectos, colores holográficos, al área de trazado, ¿no? Al área de trazado, etc. Por ejemplo, este otro, claro, este otro parece como coloreado, ¿no? Así en un nivel un poco bajo. Este es un poco transparente, pero se puede observar la profundidad allí.
este otro. Vamos a quedarnos con este estilo número, ¿qué número sería? El 11, ¿no? Vamos a ver que nos salga estilo 11, efectivamente. Fíjense que en la base de cada columna de este estilo 11 nos hace una pequeña sombra, ¿no? Voy a seleccionarlo. Aquí está la pequeña sombra que nos da esa apariencia de que efectivamente pues hay una profundidad, ¿no? Hay una profundidad y que cada columna está pues bien anclada en su sitio, ¿no? Es una cosa interesante, vamos. Y en la parte superior nos pone la sombra, la sombra, ¿no? Muy interesante. Bien, entonces en el siguiente ejercicio vamos a aplicar un estilo al gráfico y luego lo vamos a modificar, ¿ya? Voy a copiar este gráfico que hemos desarrollado aquí y lo vamos a ir pegando y modificando en las siguientes diapositivas. Vamos a ir pegándolo en las siguientes diapositivas. Bien. Paso a paso, aplicar y modificar un estilo de diseño. Ir a la diapositiva que contiene el gráfico y a clic para seleccionarlo, ¿no? En este caso, pues, nosotros estamos determinando que esta va a ser la diapositiva que contiene nuestro gráfico, por eso lo hemos copiado del anterior y lo pegamos acá. Ya está. En la pestaña Diseño de herramientas de gráficos, acá está, haga clic en el botón más del grupo Estilos de diseño. Aparece una galería de estilo de diseño. Otra vez vamos a recordarlo, ¿ya? Diseño, en estilos de diseños, hacemos clic en el más, ¿no? Y nos aparece toda la galería, ¿no? Esto que hemos estado revisando. Haga clic en el estilo 4. Vamos a seguir estas instrucciones, ¿ya? Estilo 1, estilo 2, estilo 3, estilo 4. Este es nuestro estilo 4. Ya está. Y véase la figura en la próxima diapositiva. Claro, aquí hay una diapositiva que contiene ese estilo número 4, pero que es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque este ha generado un gráfico, ¿no? de columnas eh, que es distinto, ¿no? Vamos a tratar de hacer uno igual a este aquí, ¿ya? Los estilos, ojo, los estilos pueden cambiar, ¿no? Pueden cambiar de acuerdo al tipo de gráfico que se esté utilizando, ¿ya? Vamos a utilizar uno parecido a este. Bien, vamos a insertar, hacemos clic en gráfico, utilizamos, estas son columna agrupada, ¿era? Sí, columna agrupada tiene, vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? Tiene nada más dos bloques, no, al revés, más bien, tres series y dos categorías. Tres series y dos categorías. Ahí está aparecido, ¿no? Muy bien, cerramos nuestro cuadro auxiliar, reducimos el tamaño un poquito. Reducimos el tamaño, ¿no? Pues este es parecido al que hemos visto antes, ¿no? En los anteriores temas de desarrollo. Promedio de precios, el paquete, etc. Bueno, ya está. El que incluso lo habíamos dejado con su tablita de datos ahí todo, ¿no? Ok, para que tenga la misma apariencia, le agregamos la tablita de datos. La tablita de datos, ¿no? Recuerden que habíamos ido a sin claves de leyenda. ¿Cuál es la diferencia? Que se quitan estas leyendas, ¿no? Que ya las tenemos acá abajo. Sin claves de leyenda, las quitamos, las claves, ¿no? Los colores. Y le ponemos aquí en la tabla de datos, clic en más opciones. Deseleccionamos las del lado vertical y también las del contorno, ¿no? Para que tenga esta misma apariencia, así, un poco más dinámica, ¿no? Más profesional, no muy recargada, etc. Quitamos nuestro cuadro de formato de tabla de leyenda. Ok, y a continuación nos decía el texto que, aquí el ejercicio, de que aplicásemos el estilo 4, ¿no? Para ver si es que queda parecido a este. Seleccionamos, o si no, vamos a ver uno más parecido a este. Nos vamos a diseño, nos vamos a estilos de diseño, perdón. Este le damos a más, Este es el estilo 1, el estilo 2, el estilo 3, el estilo 4. Ahora sí se parece, ¿no? Este es el estilo 4. Ahora se parece. Solamente claro que los datos son distintos, ¿no? Se podrían modificar los datos. No llego a ver bien los datos. Vamos a agrandarlo un poco para ir viendo, ¿no? 75, 90 y 115. Vamos a poner lo mismo para que sea el gráfico exactamente igual, ¿ya? Igual. Estos son los años 2013, 2014, 2015.
Nos vamos a diseño, seleccionamos modificamos los datos, modificamos los datos y en nuestra serie van a estar los años 2013, luego 2014 y luego 2015. Categoría 1 era por encima de las bandas, ¿no? Por encima de las bandas. Nuestra etiqueta ahí en la categoría. Y la categoría 2 era alquiler de equipos. Alquiler de equipos. Alquiler de equipos. Listo. Por encima de las bandas, 2013. Veamos. 2013, 75. Luego tenemos 90 y 115. 75, 90, 90 y luego 115. Fíjense, conforme modifican los datos, como bien ya hemos visto en clases anteriores, también nuestro gráfico se va a ir a alquiler de equipos 245, 200, para que tengan la misma apariencia, ¿no?, que la que nos piden en el ejercicio. Luego tenemos 380 y 245, no, el otro es 300, no es 380. 300 y luego finalmente 315, ya está. 300. Ahora sí tiene una apariencia parecida, por supuesto. Le quitamos el título de gráfico. Título de gráfico se va. Título de gráfico se va. 315, no, era 335 aquí, ¿no? Le vamos a modificar, ¿ya? Modificar datos era 335. 335. Ya está. Cerramos nuestro cuadro. Quitamos nuestros elementos del gráfico, reducimos el tamaño de esta imagen para poder compararla, ¿no? Y se puede poner el título promedio de precios, el paquete de 3 días, tal, ¿no? Ahora sí está muy parecida, ¿no? Está muy parecida. Salvo que tiene colores distintos, ¿ah? Tiene colores distintos. Vamos a tratar de ver qué colores son estos que quizás estén dentro de algún grupo predeterminado. Vamos a cambiar colores, le damos al segundo y es efectivamente el segundo dentro de multicolor, color 2, ¿no? Color 2, la segunda opción que nos da específicamente esos colores, ¿ah? Esos colores que han sido utilizados en este instructivo para resolver este ejercicio de aplicar y modificar estilos, un estilo o estilos de diseño, ¿no? O estilo de diseño. Ya está. Entonces, conclusión de este ejercicio. Los estilos de diseño pueden cambiar, ¿listo? Pueden variar, se pueden modificar de acuerdo, es decir, las combinaciones que hay aquí propuestas, ¿no? Las combinaciones que tenemos acá propuestas, se pueden modificar de acuerdo al tipo de gráfico que estemos utilizando. Recuerden que este se encuentra con un estilo número 4 de diseño, que por tratarse de estos gráficos de columnas, ¿no?, nos da esta apariencia. Pero en nuestro gráfico anterior, si le aplicamos un estilo 4 a este gráfico de columnas, pero en 3D con profundidad, ¿no?, nos da otra apariencia distinta, ¿no? Nos da otra apariencia distinta. Nosotros habíamos seleccionado, me parece, este, ¿no?, que es un poco más, que se resalta un poco más, ¿no? Podría ser también este, ¿no? Este también está muy interesante, ¿no? Bien. Vamos a utilizar este, por ejemplo. Ya está. Copiamos nuestro gráfico para de pronto seguir utilizándolo un poquito más abajo. Listo. Okay, aquí vamos antes de recordar, vamos a utilizar un ejercicio para ir precisando cómo se pueden modificar nuestros elementos del gráfico, ¿ya? Voy a pegar mi gráfico, el gráfico que hemos creado, ¿no?, en la diapositiva anterior, que he copiado. Lo voy a pegar en esta diapositiva para ir viendo qué otras opciones tengo para ir aplicando formato, para ir aplicando diseño, ¿no? No formato, sino diseño dentro de herramientas de gráficos. Okay, selecciono mi gráfico, voy a poner así en grande, ¿no?, en toda la diapositiva para
poder verlo de esta forma. Listo. Al seleccionar mi gráfico, como bien saben, se activa esta sección de herramientas de gráfico que tiene dos pestañas, diseño y formato, ¿no? En diseño tengo los estilos de diseño ya predeterminados que hemos visto. Tengo los colores que puedo ir cambiando, ¿no? Puedo ir cambiando los colores de acuerdo si son de multicolores o si son con un solo color, ¿no? Pero con distintas tonalidades, ¿no? Con distintas tonalidades. Desde el más claro al más oscuro, desde el más claro al más oscuro, más claro al más oscuro, o de repente del más oscuro al más claro, ¿no? Ok, no me interesa mucho el monocromático, así que nos vamos a quedar con el multicolor en la primera opción. Ok, en diseño rápido teníamos el diseño para los elementos del gráfico, ¿eh? Es distinto. No es para aplicar diseño, diseño a la apariencia del gráfico, llámese colores, llámese formas, vamos a decir, detalles en las formas mismas, ¿no? De las columnas, de las líneas de cuadrícula, ¿no? Del fondo del gráfico, no, sino más bien esto es para los elementos del gráfico que hemos desarrollado esta clase en el tema anterior. Por ejemplo, aquí nos agrega una tabla de gráficos, ¿no? Entonces, ya está. Trabajar elementos de gráfico ya lo hemos desarrollado. Ahora, sobre todo, vamos a centrar en el formato final que se le puede dar una vez que ya tenemos todo personalizado, todos nuestros elementos, ¿no? Todos nuestros elementos. Entonces, vamos a presumir que en este gráfico nuestros elementos son estos, ¿ya? Son estos de aquí. Estos de aquí, ¿no? Entonces, vamos a editarlo un poquito para luego ir viendo otras opciones. Cantidad de proyectos, ¿no? De proyectos. Es nuestra cantidad de proyectos. Selecciono mi gráfico, le hago clic aquí y selecciono etiquetas de datos para poner las etiquetas allí. Las etiquetas. Y la leyenda, no está la leyenda, selecciono la leyenda, ¿no? Para que acá, público, privado, ONGs. Bien, estábamos en dentro de diseño, viendo que estos son para los elementos de los gráficos. Entonces, para cambiar los colores, los estilos que ya hemos utilizado, que vienen ya predeterminados, vienen preconfigurados. Datos sirve para modificar datos, ya hemos visto esto en la primera y segunda clase, este tema. Cambiar tipo de gráfico también. Esto es para modificar un gráfico a otro conservando los mismos datos, ¿no? Esto ya lo hemos visto antes, estamos un poco repasando los elementos. Si nos vamos a formato, nos vamos a la ficha formato, ¿no? Aquí sí encontramos elementos interesantes, ¿no? Para ir dando una apariencia más peculiar a mi gráfico, ¿no? Una apariencia más peculiar a mi gráfico. Por ejemplo, si es que yo inicio por aquí con los estilos de WordArt, ¿no? Puedo ir incorporando los textos, pero de una forma más personalizada, ¿no? Una forma más personalizada. Que no sé si me ayude a mejorar la estética de mi gráfico. Quizás el estilo de WordArt yo lo puedo utilizar solamente para el texto, quizás, ¿no? Quizás. Entonces voy a no seleccionar ninguno. Creo que ha quedado seleccionado, ¿no? Bien, vamos atrás. Ok. Y solamente lo voy a aplicar para el texto. Selecciono mi texto, el título, para el texto del título, y al texto del título sí le voy a dar, fíjense cómo únicamente cambia lo que he seleccionado. ¿Ah? Si selecciono todo el gráfico, entonces cambiarán todos los textos de mi gráfico. Pero si solamente selecciono el título, me convenga, relleno, ¿no? Ya está. Pero no quiero que sea de color verde, ¿no? Entonces no te preocupes que le puedes cambiar los colores. Le puedes cambiar el relleno de texto. A mí me interesa que sea, pero ojo, debo de seleccionar mi texto. Así selecciono todo el gráfico, se cambia el color de todo mi texto, ¿no? Selecciono mi texto, en este caso que es el del título, es el del título. Le voy a cambiar el relleno del texto.
el relleno del texto, que sea de color rojo. Este color anaranjado me gusta, ¿no? Está en este diseño de WordArt, pero le he cambiado el color, color anaranjado. Me interesa el contorno, ¿no? Estos son los colores de tema. Ojo, debo de seleccionar bien mi título. Y aquí este es el contorno del texto, ahora sí está bien. El contorno del texto está bien, colores de tema del contorno. Y puedo yo decirle, por favor, que me ponga un contorno de color blanco. Me va a quitar, o le digo sin contorno también, ¿no? Rojo, me va resaltando más. Quizás sea oportuno un amarillo más clarito. No lo sé, o quizás no sea oportuno ninguno, ¿no? Quizás no sea oportuno ninguno. Grosor, lo vamos a poner lo más delgado posible en un punto. Y le cambiamos, de repente, es que me quita estética, ¿no? Vamos a dejarlo con este amarillo que es un poquito más clarito, como que ahí lo hace resaltar un poquito. Bien. De la misma forma, ¿no? Yo podría personalizar esta etiqueta del eje vertical, ¿no? El título del eje vertical. Se llama cantidad de proyectos. Podría seleccionar algún WordArt, ¿no? O no podría seleccionar ningún WordArt y de frente utilizar el texto, el color del texto que a mí me interese como relleno, ¿no? Por ejemplo, suponer que me sigue interesando el amarillo o el rojo, ¿no? El rojo ya se va a perder. Tiene que ser un color ni tan oscuro que sea uno más o menos claro porque está en esa parte que tiene más sombra en el degradado, ¿no? Que es más oscura en el degradado. Entonces vamos a utilizar cantidad de proyectos a un blanco fondo 1 oscuro 25%. Aquí quizás sí me ayude ponerle un contorno, ¿no? Claro, es que el contorno ya se está opacando al color de relleno mismo. Entonces vamos a ponerle sin contorno nomás. Cantidad de proyectos, lo mismo puedo ir cambiando estos detalles de mi eje horizontal, ¿no? Si es público, privado, ONGs. Voy a ponerle aquí un iluminado, puedo ponerle sombra también, una reflexión, ¿no? Que tenga una reflexión, fíjense, por ejemplo, hacia abajo. Ahí tiene como que estuviese parado sobre un espejo, ¿no? O el iluminado nada más y decirle que me ilumine con color amarillo. A mí me interesa el amarillo. Vamos a ponerle más colores de iluminado para que me salga aquí el color amarillo, ¿no? Acepto el amarillo. Queda un poco raro porque habría que ponerle aquí como relleno también un anaranjado, ¿no? O algo así para que nos... Es que ya se distorsiona un poco la letra, ¿no? Se distorsiona la letra. Entonces, quizás sea interesante quitarle este color, ¿no? Y ponerle un relleno sólido de color amarillo, ¿está? Y que el borde también sea de color amarillo. Ahora sí se distingue mucho más, ¿no? Y decirle, no iluminado, pero sí una sombra, una ligera sombra, ¿no? Ahora sí resalta mucho más, ¿eh? Mucho más. Y se podría poner, aquí estamos, fíjense, en estilos de WordArt, es decir, acá estamos trabajando el texto mismo que se encuentra dentro de una forma. La forma es ese recuadro que contiene que contiene esta descripción, ¿no? De los datos que están en el eje horizontal. Pero se podría trabajar sobre esta forma. Es decir, hemos trabajado acá sobre el texto. Tenemos acá estilos de WordArt. Estos son para el texto. Estos son para la forma. Estos son para la forma. De pronto yo quiero ponerle un contorno a la forma que sea un contorno con guiones, ¿no? Con estas líneas punteadas. Con estas líneas punteadas y que esté de un color que me pueda ayudar a visualizar, que esté vamos en el contorno de la forma. Creo que no lo he seleccionado, ¿no? Ok, ahí se fue. Lo recuperamos. Está bien seleccionado. Creo que sí. Vamos a volver a seleccionarlo. Seleccionamos, nos vamos a contorno de la forma y vamos al grosor, ¿no? Que esté en 2 puntos, 1 punto y medio. Listo. Y le decimos relleno de la forma, contorno de la forma, está sin contorno. Vamos a ponerle un contorno color blanco. Un color blanco, ¿no? Ok,
Ok, el contorno de la forma es este de aquí, ¿ah? Este es el que está, se está visualizando aquí. Le vamos a poner amarillo para saber que se trata de este color, ¿no? Como contorno de la forma le ponemos su amarillo. Pero debo de seleccionar, no se olviden, seleccionar a donde quiero aplicar el contorno, ¿ah? Si selecciono todo, me aplica todo. Únicamente quiero aplicarle el amarillo a esta parte, ¿no? Selecciono entonces y voy a contorno de la forma y ahora sí le pongo el color amarillo para que se note bien el amarillo. Y le voy a decir, por favor, que sea más grueso para que resalte, no se mira bien, ¿no? Ya está. Ahora sí, ya sé de qué se trata, ¿no? Fíjense, puedo personalizar hasta el más mínimo detalle, aplicando el formato correspondiente a cada uno de, ya sea de los elementos o a todo el diseño del gráfico. O sea, puedo hacer todo esto que sirva como un ejercicio de repaso, ¿no? Como un ejercicio de repaso de las últimas clases en las que nos hemos abocado a trabajar con los gráficos. Ok, bien. Entonces, fíjense, puedo trabajar dentro del formato. Puedo aplicar formato a los textos, puedo aplicar formato a las formas, ¿no? Por ejemplo, acá, cantidad de proyectos. Vamos a ponerle un relleno de forma. Puedo rellenar la forma también. Vamos a ponerle un relleno de forma de color, uno que nos puede ayudar, este color más plomito, y le cambiamos ya el color del texto, ¿no? Si no, ya no funciona, ¿no? Vamos a poner el color del texto a un color rojo. Ahora sí, ¿no? Quizás nos ayude ahí un poco más. Agrandamos, lo vamos a agrandar por si acaso, para que no esté muy pegado. Lo agrandamos. Hay que seleccionarlo bien. Que esté seleccionado bien. Y lo agrandamos, ¿no? Ok, no quiere seleccionar. La máquina está un poco rara. Bueno, ya estamos por aquí. Efectos de la forma, hay efectos para el texto y también hay efectos de la forma, ¿no? Yo quiero que mi forma esté iluminada, no que tenga este biselado, de esta forma, ¿no? A ver, por este lado. Como es pequeñito el texto, no se nota bien quizás, ¿no? No se nota bien, bueno, cualquiera, cantidad de proyectos, ¿no? Haya quedado, cantidad de proyectos, lo mismo puedo hacer con mi título, ¿no? A mi título sí me interesa, no que tenga un relleno de forma, pero sí un contorno de la forma. Quiero que mi contorno sea color naranja, ¿sí? Y que esté determinado por guiones punteados, ¿no? Este no se mira muy bien, este sí se mira mejor punteado, ¿no? Este está más, se distingue más. Cantidad de proyectos desarrollados. Este ha quedado mucho mejor, ¿no? Con un relleno entero. Es que no era word art, este era un texto de relleno directamente con su pequeña sombra, ¿no? Aunque aquí podemos aplicarle también sombra, ¿eh? Seleccionamos nuestro texto, nos vamos a la sombra, y le damos una pequeña cantidad de sombra para que resalte un poco más, ¿no? Ahora sí ya está un poquito más resaltado, ¿no? Un poquito más resaltado. Recuerden que además se puede ir editando cada uno de los elementos, ¿no? Agregándole elementos, modificando los elementos y dándole los colores que uno considera necesarios, ¿no? Bien. Panel de selección. ¿Para qué me sirve? Acá tengo mi grupo organizar dentro de formato. ¿Para qué me sirve mi panel de selección? Mi panel de selección me va a ayudar a mostrar todo lo que está seleccionado, ¿no? En este caso, únicamente tengo dentro de mi diapositiva un gráfico, ¿no? Nada más. Pero si yo agregase algún otro objeto, por ejemplo, una forma circular, ¿no? Bien, entonces dentro de mi panel de selección me diría, tienes dentro de tu diapositiva un gráfico que se llama gráfico 3 y también tienes un elipse que lo hemos llamado elipse 4. ¿Cuál quieres seleccionar? Yo digo, seleccioname el elipse 4, ¿no? Ya está. Es lo mismo que hacerle clic encima, se selecciona, ¿no? Para eso me sirve el panel de selección. Lo comento un poco para tenerlo en cuenta, ¿no? En cuenta. Bien, y el tamaño ya, pues esto es el tamaño del gráfico que podría ir disminuyendo, ¿no? Podría ir disminuyendo, fíjense, le voy quitando, va disminuyendo, lo voy alargando, lo voy achicando, ¿no? Entonces, esto evidentemente que de forma práctica no es muy usado,
salvo que quieras darle pues unas dimensiones exactamente iguales a las de algún tipo de instrucción, ¿no? Donde te diga que el tamaño de tu gráfico debe de ser de 15.1 centímetros de alto por 28.1 centímetros de largo. En ese caso sí, podrías utilizarlo para dar la forma exacta, ¿no? Pero en la práctica misma, el tamaño pues lo agrandas, lo reduces y lo agrandas haciendo clic en los bordes de tu mismo gráfico, ¿no? Sin ningún tipo de inconveniente. Sin ningún tipo de inconveniente. Cerramos nuestro gráfico, vamos a formato, y estábamos viendo, ya hemos visto organizar, el tamaño, estilos de Word, estilos de forma, estos son estilos para el texto, estilos para la forma que contienen los textos, ¿no? ¿Listo? Ok, y acá esto es para insertar formas que me ayuden de pronto a explicar algo de mi gráfico, ¿no? Por ejemplo, yo quiero insertar esta forma. Vamos a ubicar acá una que nos ayude. Quiero insertar un llamado para hacer una descripción, ¿no? Vamos a ver aquí. Vamos a ver alguna. Le damos a más. Y de pronto utilizamos estas nubes, ¿no? Como que, no, este cuadro como que describe, ¿no? Ok, modificamos nuestro punto de llamado. Lo alejamos un poquito más, ¿no? Y en esta vista queremos describir qué es lo que ha ocurrido, alguna característica de lo que ha ocurrido, en cuanto a la venta de bienes en el sector público, ¿no? La venta de bienes en el sector público. Y a mi forma que he insertado, también pues podemos cambiarle el relleno, ¿no? Por ejemplo, para que mantenga la estética y me interesa que esté sin relleno. Pero estamos hablando de relleno de texto, entonces debo de ir a la forma, ¿no? Relleno de forma, me interesa que esté sin relleno. Ya está. Y podría escribir dentro de la forma, ¿no? Podría poner en este caso los bienes, ¿no? De esta forma, los bienes que se han vendido en el sector público, corresponden a 5 proyectos, la cantidad de proyectos, ¿no? A 5 proyectos durante el año 2020, por ejemplo, ¿no? Durante el año 2020. Entonces, mi texto puedo yo, dentro de la forma, puedo darle formato a mi texto y le digo, por favor, vamos a inicio y el texto, céntramelo, ¿no? O justifícalo. Texto, no me gusta el contorno de mi forma, selecciono, me voy a formato y le digo contorno de forma. Ya estoy fuera del gráfico, ¿ah? Estoy añadiendo algo accesorio al gráfico, ¿ah? Le digo, por favor, que sea mi contorno de forma amarillo. Ya está. Y así puedo ir personalizando cada vez más los gráficos, sus elementos, el formato o cualquier otro accesorio que me ayude a clarificar o explicar el gráfico, ¿no? Las etiquetas de los datos acá las selecciono. Me voy a diseño, formato y le aplico ya sea si quiero con contornos, si quiero algún estilo de texto, etcétera, ¿no? Le hago clic derecho yo a las etiquetas, ya sea a una, por ejemplo, esta que es la que quiero resaltar, ¿no? Supongamos que quiero resaltar solamente esta etiqueta, ¿no? La etiqueta que quiero resaltar, perfecto. Le hago clic derecho y voy a la última opción de este cuadro que me aparece que dice formato de etiqueta de datos. Ya está. Puedo darle quizás un relleno, puedo darle un borde de línea sólida, por ejemplo, que sea color rojo y que sea un poco más ancho, ¿no? Para que resalte, pues. Ya está, un poco más ancho y quizás quiero darle pues un relleno, no en borde, sino en relleno, y le digo un relleno sólido,
que sea de color, de este color medio anaranjadito, y que sea transparente, ¿no? Para que no me sature mucho, que sea transparente. Listo. Cerramos y vamos a ver cómo es que nos ha quedado, ¿no? Ya está. Creo que lo he dejado muy transparente y el grosor de la línea estaba muy grueso. Bueno, el asunto es de que puedo yo personalizar cada uno de los detalles de los elementos de mi gráfico. Bien, hemos llegado pues casi a la parte final para recordar, ¿no? Para recordar qué hemos aprendido. Vamos a hacer aquí una especie de lista, ¿no? Una especie de lista de los aspectos importantes que hemos venido desarrollando. Primero, hemos aprendido a insertar gráficos. En todas las dos unidades que hemos trabajado sobre gráficos, ¿no? Hemos aprendido a insertar gráficos. Hemos aprendido a personalizar. Personalizar, entiéndase, por ejemplo, cambiar, ¿no? Editar, vamos a poner así. Personalizar y editar los datos del gráfico. Datos del gráfico. Además, también hemos aprendido a cambiar de gráfico. Cambiar de gráfico. Otra de las cosas que hemos aprendido es a editar los elementos del gráfico. Además, a utilizar el diseño para los gráficos. Y después del diseño, fíjense, hemos trabajado también con el formato para los gráficos. Diseño para los gráficos y formato para los gráficos. Entendiendo que cada elemento del gráfico se puede personalizar o en todo caso se podría elegir un diseño rápido que ya tenga cierta combinación de los elementos predeterminados, ¿no? Un diseño rápido predeterminado. Quiero cerrar entonces esta unidad describiendo un poco lo que hemos avanzado en estas dos últimas unidades que han incluido 4 temas en los que hemos trabajado sobre los gráficos, ¿no? Al igual que al inicio de este curso de Microsoft PowerPoint Intermedio, dedicamos la misma cantidad de clases para trabajar las tablas, ahora lo hemos hecho con los gráficos, ¿no? Y de esta forma, pues, estamos llegando al final del primer módulo denominado Tablas y Gráficos en PowerPoint. Y de la próxima clase pasaremos al segundo módulo, la edición de SmartArt, imágenes y formas en una presentación. Ya lo anunciaremos también en su debido momento. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos llegado a la parte final de este módulo, ¿no? Hemos llegado también a la parte final de este tema y a este bloque. Gracias, nos estamos viendo en nuestra próxima